¿Qué tal, Bronies y Pegasisters? Es momento de regresar a esta serie de curiosidades de Cuenta tu Historia, ahora con los episodios 62 al 65, siendo este el penúltimo lote de cortos de los 70 originalmente anunciados, por lo que prácticamente estamos a nada de concluir la primera o segunda temporada de esta serie, dependiendo de cómo lo veas. Así que como ya es costumbre, voy a contarte todas las curiosidades de estos episodios, en donde como ya saben tendremos guiños, easter eggs, secretos y referencias a otros contenidos, como series, películas, cómics y por supuesto la G4. No sin antes invitarte a que veas mi lista de reproducción con todos los episodios de esta serie que han salido hasta ahora, por lo que sin más, comencemos. Así que, iniciando con nuestro primer y más interesante corto titulado Laberinto, este tiene una trama bastante curiosa, ya que parece situarse después de los eventos del capítulo 6, el cual está próximo a estrenarse, ya que los Mind Six han llegado a las tierras dragón y mencionan que han detenido la maldición de Opaline, eventos que sí se han hecho alusión, pero claramente no han sucedido. Así que tengo la impresión de que hubo alguna confusión en el orden de los estrenos y este realmente debió estrenarse después del capítulo 6, lo que en consecuencia nos spoileó gran parte de la resolución de este. En cuanto a la presunta maldición de Opaline, se sabe que su intención es tomar el control de los dragones y para eso presuntamente haría uso de la piedra dragón, pero hay que tener en cuenta que el fallar esto no implicaría el fin de Opaline, ya que se sabe que ella hará acto de presencia en el especial de secretos de Starlight. Con todo y una canción, y a juzgar por las circunstancias, puede que incluso este corto esté situado después de ese especial. Claro, si es que tiene un cupo fijo dentro de la cronología, cosa que no siempre ocurre con estos cortos. Y aquí es donde tenemos otro de los momentos Rarity de Pip, ahora en el caso de gritar del horror por un vestido dañado, algo que también haría nuestra querida unicornio clasista. Pero con Pip más o menos tiene una justificación, ya que realmente necesita que el vestido esté en perfecto estado, y el que salieran de la cueva es prueba de ello. Ahora, hablando de los dragones, el primero de estos es Lava, el dragón rojo que parece ser el líder del grupo y que ya vimos en modelo 3D al final del capítulo 5 de Deja tu marca durante la visión de Opaline, por lo que es muy probable que también lo veamos en el capítulo 6 y me atrevo a decir que podría ser un descendiente de Garble, el dragón bully de Spy y hermano de Smolder, esto por el gran parecido de colores y en parte en personalidad. La chica dragona que se ha vuelto la waifu de muchos vendría a ser Blazer Skyson, a quien también ya hemos visto en su modelo 3D en los avances del capítulo 6, siendo la dragona que más resalta de estos, así que no duden que sea importante en la trama. Y el tercer dragón se trata de Tumblr, a quien supuestamente también tenemos su modelo 3D para el capítulo 6 de Deja tu marca, pero la verdad espero que no sea así, porque dicho modelo no le queda. Ahora, una observación general que también es puesta como queja es que los dragones de esta generación parecen más ponis que dragones, dado a que todos son cuadrúpedos y su modelo base tanto en 2D como en 3D es prácticamente el mismo de los ponis, a diferencia de la G4 donde los dragones medianos eran bípedos y poseían modelos únicos, pero sobre todo porque se puede notar que estos dragones tienen lo que parece ser cutie marks, algo que se supone que ninguna otra especie puede tener, salvo ponis y cebras, lo que deja muchas dudas al aire. Sin embargo, esto podría tener más sentido del que parece, existiendo la posibilidad de que estos dragones no sean dragones genéticamente puros, sino más bien híbridos de pony y dragón, con el gen dragón siendo el dominante. Esto porque hay que recordar que tras el final de la G4 hubo un periodo de paz en el que Questia recibió muchas otras criaturas inteligentes para crear una sociedad que duró al menos unos 20 años, tiempo suficiente para que se formaran relaciones entre estas especies y se crearán estos híbridos, los cuales al colapsar el reino se vieron obligados a ir a estas tierras ya que serían mal recibidos por los ponis que aún tenían genética pura.
Con esto dicho, existe la posibilidad de que Sparky sea un dragón de genética pura, o al menos con genes ponis muy diluidos, ya que él es bípedo y comparte más rasgos con los dragones puros que había en la G4, pero de tener genes ponis, eso explicaría varios detalles que hay en él como en los demás dragones, tal como sería el nacer con alas, como en los Pegasos, en lugar de tenerlos por muda, que posean cuernos brillantes como los unicornios, hasta poseer un aliento mágico y de múltiples colores, también como los unicornios. La idea del laberinto es muy similar a la del reto del fuego, la prueba brutal que los dragones cruzan para obtener el título de señor dragón, solo que en este caso es aparentemente un rito de iniciación, de ahí que tenga menor escala, pero definitivamente algo como esto es lo que un dragón haría. Pese a que el trío no duda en enviar a los Mine Six y a un bebé con poco más de 2 años de nacido a esta prueba, es fácil darse cuenta de que está pensada especialmente para dragones, ya que la primera fase es altamente letal para quien no lo sea, pues si no lo recuerdan, los dragones pueden nadar en lava, así que eso eliminaría el riesgo más latente de esta. La segunda solo tendrían que lanzar el suficiente fuego para iluminar toda la habitación, mientras que la tercera igualmente tendría que lanzar fuego, pero en una pose y ubicación muy específica, por lo que si no fuera porque la primera es la más peligrosa, hasta podríamos decir que esta prueba es para jóvenes dragones que están por llegar a la adultez, o quién sabe, quizás sí lo sea, y estos dragones sean tan salvajes y desalmados como en la G4, solo que más buena onda, de ahí que Lava menciona que no esperaba volver a ver al grupo. Pasando a nuestro segundo corto titulado Pesadilla en el mercado nocturno, a diferencia del anterior, este sí parece una secuela del capítulo 5 y precuela del capítulo 6, ya que en este vemos hechos que acontecen en la relación de padre e hija de Misty y Alpha Beetle, así como el objetivo de Opaline de obtener Cutie Marks, pero sin involucrar a los dragones en el proceso. Como el título indica, la historia de este corto ocurre en el mercado nocturno, lugar que debutó en el capítulo 5 de Deja tu marca, gracias a los Breezes, razón por la cual los vemos aquí ahora en su diseño 2D. Sin embargo, ahora vemos que el mercado es operado no solo por estos, sino por los propios ponis, así como hay una mayor variedad de razas de estos, lo que nos quiere decir que en el transcurso de las semanas en el que el mercado se ha abierto, varios ponis tanto locales como ajenos han puesto sus puestos de mercancía, así que olvidémonos de ese misticismo que los Breezes dieron con este lugar al principio, todo por el bien del capitalismo y el flujo de la economía. La trama de este corto en sí es la misma del corto Volviéndome Potro, con los Mine Six nuevamente rejuveneciendo a causa del brillo escarlata, solo que ahora el que tiene que lidiar con esto es Alpha Beetle. Sin embargo, no parece probable que el brillo haya sido creado por Sony, ya que este lo encuentran en un local junto a otros brillos, así que puede que la magia del unicornio no sea la única que lo produzca, aunque basándonos en lo que ya hemos especulado de los Breezes, no sería difícil creer que estos lo hayan robado del salón de Pip, o donde sea que haya terminado. Sin embargo, técnicamente los Mine Six no tenían que haberse convertido en potros, ya que la última vez que lo hicieron fue porque el polvo se mezcló con una mascarilla rejuvenecedora, mientras que aquí fue simplemente porque se esparció por el estornudo de Hitch. La única explicación que podría haberle es porque Sparky también estaba ahí y el polvo les dio su edad a los otros, de ahí que Sparky no rejuveneciera con estos, si es que podía rejuvenecer más. Por si alguien en duda de la idea de los híbridos dragones, vemos que Pip obtiene alas y aliento de dragón de un caldero mágico, aunque curiosamente las alas del dragón también podrían confundirse con alas de murciélago. Siendo así que tendríamos un primer vistazo a los Bad Ponies, como los que solían ser los Guardias de Luna o la transformación de Murcieshai. Aquí tenemos una clara incongruencia, ya que vemos a Poussey con su Cutie Mark, aun cuando se supone que no debería tenerla, ya que se la quitó Opaline. Sin embargo, no es difícil creer que esta se la haya pintado o pedir que alguien
se la pinte para evitar llamar la atención, precisamente como hacía Misty. Después de todo, tiene la ventaja de que solo tiene que pintar un flanco, aunque conociendo esta franquicia, lo más seguro es que se trate de un error de animación. El cristal que toca Hitch es el mismo tipo de cristal que toca el Ponejo en el corto Ataque de Ponejo, ese que es capaz de cambiar el tamaño de las criaturas que entran en contacto con este. Tal parece que Opaline ya no necesita el pozo mágico para poder vigilar a los Mind Six, pues esta sucumbió a la comodidad de los aparatos modernos y al hecho de que la gente no tiene respeto por la privación de los demás y graba lo que le pase enfrente. De ahí que esté viendo el desastre de los Mind Six en su teléfono / tablet, mientras anda en fachas como toda una Karen. Pero lo más interesante de esto es que Opaline menciona a dos nuevos secuaces, a quienes llama Jake y Jaco, lo que nos quiere decir que ya sabe que Misty la traicionó y no dudó en reemplazarla. No sabemos si estos nuevos secuaces sean ponis, dragones o alguna especie de la que no sepamos, pero solo pido que tengan esa dinámica de dúo segundón cómico, pero habría que esperar al capítulo 6 para descubrirlo. Basándonos en la lógica de los acontecimientos pasados, Alpha Beetle tuvo que usar ingredientes viejos para revertir el efecto, siendo que usó algún tipo de hoja café y posiblemente marchita para el té, de ahí que también este aparentemente huela mal. Y en el momento conmovedor tenemos a Alpha dudando por un momento si regresar a Misty a la normalidad, ya que se le viene a la mente recuerdos de cuando esta era potra y él claramente quería revivirlos y tener una nueva oportunidad con ella, cosa que también era el conflicto principal de papá en el bosque de la herradura, pero rápidamente él recapacita porque precisamente ese conflicto se resolvió con Alpha aceptando que Misty ya había crecido. Tal parece que Opaline ya tiene la capacidad de viajar desde su árbol al árbol de los deseos de Briarwood, lo que imagino que debió costar más poder dado que estos están más distanciados. Puede que la propia Opaline haya dado ese poder, pero muy seguramente fue gracias a la Curimar de Posey, la cual haya aumentado la capacidad del árbol. Aunque no lo parezca, puede que hayan pasado horas desde que los Mind Six regresaran a la normalidad hasta que Opaline llegase, ya que justo cuando ella aparece, estos prácticamente ya se están yendo de Briarwood. Eso quiere decir que tuvieron tiempo de recuperarse por la transformación, posiblemente poner todo en orden, despedirse de Alpha Beetle y hasta subirse al Yegua Stream y despegar. Todo debido a que Opaline tenía la necesidad de arreglarse de más para la ocasión, clásico de las mujeres. A diferencia del caso anterior, Opaline sí causa miedo y pánico a la multitud al robarse la Curimar de Onyx, ya que esta vez no es noche de Nightmare y no tuvo discreción alguna a robar el tatuaje mágico. Con esto es probable que veamos a Opaline con varias Curimars para el capítulo 6, pero es incierto cuántas. Ahora pasando a nuestro tercer corto titulado Un mal día de Kryn, este tiene una premisa bastante simple pero graciosa, con Pip y prácticamente todo Bahía Yegomar siendo maldecidos por sus Kryns, dado que el acondicionador de Pip tenía esencia de dragón, siendo de cierta forma una combinación del episodio La melena no lo es todo y el corto El jardín embrujado, o sea, una trama que realmente no tiene sentido, pero es mejor no prestarle mucha atención. Aunque lo que sí podría cuestionarme es por qué Pip deja afuera a Rocky de May Melody, ya que él trabaja ahí, y seguro podría ayudar con el asunto del acondicionador, aunque quizás se deba a que su Kryn era la más peligrosa. Tal parece que este corto transcurre mucho, pero mucho después del capítulo 6, ya que Windy posee un manual de trotadoras para la Tierra de los Dragones, cosa que no tendría que ser posible ya que se supone que los ponis no sabían nada de dragones, puesto que estos no han estado en Equestria en generaciones, por lo que la opción aquí es que las trotadoras se hayan expandido con los dragones tras los eventos del capítulo 6, aunque también puede ser que este grupo de scouts sí tengan conocimiento previo de los dragones, porque si son de origen Pegaso es posible que hayan tenido acceso a la información que sabemos que se oculta en Altos de Zéfiro. El cómo o por qué la obtuvieron ya es otra cosa.
Para aclarar, es poco probable que a Sparky le haya salido un bigote entero, puesto que como vemos es meramente la imaginación de Pip, por lo que muy seguramente se trate de un mechón de cabello o algo por el estilo. Con esto, realmente sorprendente que no hayan clausurado May Melody o incluso demandado de forma colectiva a Pip, ya que a este se le sumarían varios otros casos de productos defectuosos y que hayan puesto en riesgo la integridad de los ponis, pues tenemos un perfume apestoso que atrae a las plagas, un delineador maloliente, una mascarilla que también atrae a las plagas y quién sabe qué más. Así que o los ponis son tan estúpidos que lo único que saben hacer es viralizar estos malos productos, o el título real de Pip le da inmunidad y poder sobre las cláusulas y demandas, aunque conociendo cómo es la sociedad actual no duden que las dos. Siguiendo con nuestro cuarto y último corto titulado La mudanza de Misty, debo decir que este es un muy buen corto, tanto en la trama como en emotividad. Tristemente, este no tiene cabida dentro de la cronología canon, dado que es bastante obvio que se pasaron por alto el final de Papá en el bosque de la herradura, ya que ahí se muestra cómo Misty descubre su nuevo cuarto dentro del faro y cómo se realiza una mudanza más concreta. Mientras que aquí, por alguna razón, decidieron poner la cama de Misty en medio del cuarto y hasta después darle la ubicación y diseño que vimos en la serie. Quizás si hubieran omitido el asunto de la ubicación, toda la historia encajaría más. Aún así, hay que darle mérito a la historia por abordar el trauma e inseguridades de Misty al poder conectarse con alguien y lo que eso implica, cosa que hasta le dieron su respectiva seriedad. Incluso durante un momento podemos ver cómo Misty corre angustiada y no se escucha más que su mente preocupada, cosa que es un elemento muy utilizado en animes, pero rara vez veo en animación occidental, ya ni hablemos en este tipo de animaciones. Pero si ahora quieres conocer todas las curiosidades del capítulo 5 de Deja tu marca, o las curiosidades de los episodios 58 a 61 de Cuenta tu historia, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Además de recordarles que se suscriban, den like, activen la campana y síganme en mis redes sociales y en mi canal de Twitch que están abajo en la descripción, así como se suscriban a mi canal secundario y a mi canal de gameplays, por lo que nos veremos muy pronto.